Buenas, mi nombre es Natalie Montoya Arbeláez, yo soy estudiante de medicina de segundo semestre en la Universidad de Antioquia y voy a presentar la argininemia arginasa. Esta es una deficiencia por la arginasa que hace parte del ciclo de la urea y genera un trastorno de este ciclo. También puede llamarse deficiencia de Rg1, enfermedad de deficiencia de arginasa, argininemia e hiperargininemia. Hay dos arginasas genéticamente diferentes en el hombre. Una es a nivel citosólica, se expresa en el hígado y en los hematíes, o sea, en los glóbulos rojos, y otra en las mitocondrias renales. La arginasa citosólica es la deficiente en enfermos de argininemia, así que es en ella en la que nos vamos a concentrar en este video. La deficiencia de esta arginasa es un error congénito del metabolismo, es autosómico recesivo, y fue descrito por primera vez por Terhegen en 1969. Él habló de dos hermanas, una de 18 meses y otra de 5 años, que tenían paraplegia espástica, convulsiones epilépticas y retraso mental severo. Hicieron algunos exámenes y se encontraron que los niveles de arginina fueron elevados en sangre y líquido espinal. Y en los papás también los midieron y se dieron cuenta que estaba levemente elevado. También midieron la actividad de esta enzima, la arginasa, en los glóbulos rojos y fue deficiente en las dos pacienticas. En cambio, en los papás fue un poquito, la actividad no fue tan buena, o sea, no fue el 100%, pero probablemente fue un 70-80% porque los padres no presentaban los síntomas ni los signos. En cambio, las niñas sí era mucho menos porque ya presentaban todas las características que definen la enfermedad. Esta es por una mutación en el gen ARG1, en el cromosoma 6, que es el que vemos aquí en la derecha, en el brazo largo, en la subbanda 23, probablemente es aquí el gen. Se estima que la prevalencia es de 1 en 1.100.000 personas. ¿Por qué es tan importante? La degradación en las proteínas en nosotros es un proceso que se realiza normalmente, en algunos órganos más que en otros, por ejemplo, tejidos. Por ejemplo, un tejido en el que se realiza mucho es en el muscular. En el músculo se cataboliza mucho. Entonces, los aminoácidos, la estructura tiene un grupo amino en un extremo, un grupo carboxilo en el otro y en la mitad un radical que puede llegar a ser un carbono o una cadena larga. Entonces, en procesos que son normales de catabolismo de estos aminoácidos, como la desaminación y transaminación, pero sobre todo la desaminación, libera este grupo amonio a la sangre y fácilmente se convierte en amoníaco. Este amoníaco es un compuesto que es altamente tóxico. Por lo tanto, los organismos sabiamente desarrollaron un mecanismo para eliminarlo y fue por medio de la urea, que está compuesta por 2 amoníacos y un carbono. Entonces aquí vemos el ciclo de la urea. Vamos a ver cómo se crea la urea. La unión de 2 ATPs con un amoníaco y un dióxido de carbono, que aquí vemos que viene del ciclo de Krebs, o un bicarbonato, quien sea quien aporte el carbono. Aquí vemos que se unió un amoníaco que probablemente vino de una desaminación, un amonio, y por medio de la carbomóvil fosfato sintetasa se convierte en carbomóvil fosfato. Luego, aquí en este ciclo, en esta parte del ciclo, llega la ornitina y por medio de una ornitina transcarbomodilasa se convierte en citrulina. La citrulina, todo este proceso se realiza en la matriz de la mitocondria, pero aquí esta citrulina sale al citosol por un intercambio con ornitina. Entonces la ornitina vuelve y entra al ciclo en esta parte y la citrulina sale y continúa con el ciclo de la urea. Continúa, entra el aspartato es quien dona al otro grupo amonio y por medio de un argininosuccinato sintetasa se convierte en argininosuccinato y por un argininosuccinato se convierte en arginina. Esta arginina por la arginasa se convierte en ornitina y es aquí donde se libera la urea. En este punto es donde se para el ciclo cuando hay una deficiencia en la arginasa, entonces ni se va a producir urea ni la ornitina, entonces va a haber un acúmulo de arginina, probablemente en sangre, y un acúmulo de amonio que se convertirá en amoníaco porque no siguió el ciclo de la urea, no, aquí se paró, se cortó.
y es lo que va a presentar toda la sintomatología que a continuación describiré. Entonces, como vimos, el ciclo de Laura tiene muchas enzimas, entonces cualquier deficiencia en una de estas me puede provocar una sintomatología, y la diferencia de la deficiencia de arginina es que la mayoría de los síntomas asociados en los bebés recién nacidos no presentan ningún síntoma durante los primeros meses o un año de vida. Los lactantes con la deficiencia de arginasa raramente presentan una hiperamonemia severa o un coma hiperamonémico, que son muy comunes en otros trastornos característicos del ciclo de la urea. Por ejemplo, un trastorno muy común, o bueno, de los más comunes que hay en este ciclo, es la deficiencia de carbomoil fosfato sintetasa. En esta, el bebé en los primeros meses de vida, o sea, siendo lactante, presenta una hiperamonemia y es fatal para el desarrollo cognitivo sobre todo cognitivo del bebé. Sintomatología. Después de que el niño ya pasaron unos meses, tal vez años, por una crisis hiperamonémica que puede ser causada por un estrés metabólico como un ayuno, una infección, tal vez el uso de anestesia, el uso de fenobarbital valproato, intervenciones quirúrgicas o un exceso de ingesta de proteínas, va a presentar estos signos como, por ejemplo, poco apetito, enfermedad o fatiga después de un alimento rico en proteínas, vómito, irritabilidad y letargo. Si no se recibe tratamiento, puede llegar a problemas respiratorios, problemas para mantener el calor del cuerpo y convulsiones y tal vez coma. Y hay unos síntomas que aparecen más tarde durante la niñez, como son debilidad, crecimiento deficiente. Aquí vemos en el niño de la izquierda, crecimiento deficiente, una debilidad muscular, una espasticidad, o sea, los músculos están contraídos, aquí lo vemos en el niño, una microcefalia, convulsiones y un retraso mental, inclusive la muerte. Hasta un 75% describen los autores, viven mucho tiempo, aunque con cierta discapacidad, pero viven. El edema cerebral también es característico. Lo que pasa es que esta molécula de amonio, que se convierte en amoníaco, puede atravesar la barrera hematocefálica y se parece mucho al potasio. Es una molécula que molecularmente, valga la redundancia, se parece mucho al potasio. Y los astrocitos son quienes regulan los niveles de potasio a nivel cerebral. Entonces pueden, por su estructura, unirse a los canales iónicos y entrar pues a nivel cerebral. Este amonio se puede convertir en glutamato y finalmente en glutamina. Esta glutamina es un metabolito con capacidad osmótica, o sea que atrae agua. Va a haber un aumento en el volumen de líquido entre las células y va a causar un edema cerebral muy grave, puede llevar a una muerte. Tenemos un paciente descrito por Piquer en 2003, una rara presentación neonatal de la deficiencia de arginasa en un lactante de 2 días de edad con niveles plasmáticos marcadamente elevados de amoníaco, que desarrollaron hipertonía y taquipnea seguida de convulsiones intratables y globales, edema cerebral. El lactante también tuvo una presencia típica de la isoenzima ARG2, que fue la que le hablé al inicio, que se presenta en las mitocondrias renales, y sugirieron que el edema cerebral y el curso fatal, que también se ha reportado en pacientes mayores, se debieron a un aumento en la osmolaridad intracelular de la glutamina elevada, como lo expliqué anteriormente. Diagnóstico. Para hacer un diagnóstico a nivel de laboratorio, se incluyen algunos signos, como aminoácidos anormales en sangre y orina, nivel anormal de ácido orótico en sangre y orina, porque vemos que la enzima en el lugar donde la arginina se convierte en ornitina, nivel de amoníaco en la sangre elevado, ya sabemos por qué, porque no se completó el ciclo de la urea,
nivel anormal de ácido en la sangre y arginina elevada. Los exámenes pueden incluir pruebas genéticas, porque ya sabemos dónde está el defecto genético, dónde está la mutación, el lugar donde se encuentra el gen. Biopsia de hígado para mirar la actividad de esta enzima, aunque también se puede hacer en los hematíes. Resonancia magnética o tomografía computarizada. También se puede hacer un diagnóstico prenatal por aminocentesis o muestreo de vellosidades coriónicas y un ensayo enzimático mediante muestreo de sangre fetal, porque esta también se expresa en glóbulos rojos, la arginasa. Tratamiento. Educar a la familia en cuanto a signos y síntomas y la necesidad de atención urgente cuando el niño se enferma. Hay que tener muy en cuenta que cuando hay una hiperamonemia pueden haber consecuencias fatales como un retraso mental, un mal desarrollo cognitivo. Y apenas la mamá esté sintiendo o el papá vean pérdida de apetito, poca energía, demasiado sueño, vómitos, fiebres, enfermedades o infecciones, un cambio en el comportamiento de personalidad, dificultad para caminar, problemas de equilibrio, deben estar pendientes y llamar a su médico tratante, porque puede ser un cuadro de hiperamonemia. Ayudar en la implementación y apoyo de una dieta baja en proteínas. Hay que disminuir los productos en donde se encuentra la arginina. La arginina es un aminoácido que se va a encontrar donde se encuentran las proteínas, o sea que hay que disminuir leche, quesos, carne roja, carne de ave, pescado, huesos. Los frijoles secos también tienen proteína. Legumbres es de los vegetales que más proteína tienen, aunque estos frijoles son leguminosas, perdón, no son vegetales, son leguminosas, que más proteínas tienen. Aunque hay que ser muy enfáticos en que el niño no se le puede quitar las proteínas, no puede ser una dieta con restricción de las proteínas porque él está en proceso de crecimiento y desarrollo, y para que esto se dé de buena forma necesita cierta cantidad de proteínas, las más mínimas, lo mínimo, pero las necesita. Existen alimentos como harinas, pastas y arroz que son especiales bajos en proteínas, que son hechos especialmente para las personas que tienen ese tipo de enfermedades que son relacionadas con los aminoácidos. También se puede hacer una terapia, pero es importantísimo que si va a haber un cambio en la dieta, sea apoyado por un nutricionista. La terapia convencional de sodifenilbutirato ayuda a reducir los niveles de arginina y amoníaco, es sobre todo de amoníaco. En Colombia el que más se utiliza es el benzoato de sodio y disminuye los niveles de amoníaco, súper importantes, repito, muy importantes para la sintomatología de la enfermedad, para el curso de la enfermedad. Hay que monitorizar al niño, tiene que ser periódica, tiene que haber los niveles de aminoácidos, amoníaco, sobre todo amoníaco y amonio, que deben ser menores de 60 milimoles por litro. Para aquellos identificados después de consecuencias irreversibles, ayuda, que son la mayoría, no son diagnosticados a tiempo, ya hay un retraso mental, ya hay una espasticidad, ayudar en la gestión y en particular con el desarrollo de las intervenciones educativas. Algunos autores hablan de inyecciones de Botox periódicas y el alargamiento del cordón del talón puede mejorar la espasticidad en estos pacientes. Bueno, estas son algunas referencias de las que se pueden fijar, se pueden basar para encontrar más información sobre la enfermedad.